Estuvimos hablando estos 2 meses sobre la importancia del altar, la importancia de levantar un lugar de adoración, un lugar que represente al Señor en nuestras vidas, pero también ese mes hemos recibido la dirección de levantar un altar en nuestro hogar. Decí conmigo, debo levantar. No, con ganas, debo levantar un altar en mi hogar. ¿Qué es el altar? Es el lugar de adoración, es el lugar de encuentro, es el lugar donde Cristo toma el control de todo y Él es glorificado y exaltado. Decí conmigo, debo adorar con mi familia. Si tal vez estás solo y no está tu familia en Cristo, no importa, toma un tiempo en tu habitación, un tiempo en un lugar íntimo, pero toma ese lugar de adoración como si ya tu familia estuviera adorando a Cristo Jesús. Pero si ya tu familia está en Cristo, ya tu esposo, estás vos, están tus hijos, toma un lugar, dale un lugar al Señor para que Cristo sea glorificado. Y quiero finalizar este mes con el mes de levantando altar familiar. Y quiero que vayamos conmigo al libro de Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, y vamos a ver en la vida de Josué y en la vida de Gedeón, que eran hombres de altar. Decí conmigo, hombres de altar. Y el altar tiene una responsabilidad. El día martes Pablo predicaba y nos decía que teníamos que direccionarnos. Sean direccionados con la palabra, direccionados en nuestro diario vivir, direccionados en nuestra búsqueda con Dios, que tenemos que buscar a Dios. Ya no podemos ser niños fluctuantes. Tenemos que comenzar a entregarnos verdaderamente para que Cristo sea glorificado. Decí conmigo, Cristo debe ser glorificado en mi vida. Ahora mirar al que te hago decir, en el nombre de Jesús, te desato. Decí conmigo, Cristo. No, nunca dice. Cristo tiene que ser glorificado en mi vida. No sé si vos entendés cuál es la responsabilidad de esto. No sé si estás entendiendo el peso de lo que te estoy diciendo. Cristo se tiene que reflejar en mi vida, porque ese es el diseño de Dios. Decí conmigo, Cristo se tiene que reflejar en mí. Cristo se tiene que reflejar en mi vida. Decirle que tenía al lado, Cristo se tiene que reflejar en mí. Cristo se tiene que reflejar en mi vida. Miralo así con un medio ojo. Decir que estamos en proceso. Tenemos una responsabilidad, amada iglesia. ¿Cómo podemos predicar de Cristo si todavía Cristo no gobierna mi vida? ¿Cómo puedo decir que Cristo es el Señor si todavía no lo hago Señor de cada área de mi vida? ¿Cómo puedo decir Cristo sana, salva, libera si yo todavía no soy liberado, sanado, restaurado? Tenemos que entender que para poder reflejar a Cristo primero debo sumergirme en Él, para que Él comience a hacer la obra conmigo. Decí conmigo, en el nombre de Jesús. Yo declaro que la obra de Cristo Jesús comienza a obrar en mi vida y comienza a transformarme, comienza a cambiarme, comienza a limpiarme, para que Cristo sea el reflejo en mi vida. ¿Sabes qué? Tenemos que entender que para que Cristo sea el reflejo, primero tiene que haber obediencia. Decí conmigo, la obediencia me lleva a reflejar a Cristo. Y quiero que vayamos al libro de Jueces, capítulo 3, versículo 5. Josué 3, versículo 5. Ellos tenían que dejar el desierto para comenzar una nueva etapa. Decimos nueva etapa.
Y esa nueva etapa era que la gloria de Dios, que se manifestaba en columna de fuego, que se manifestaba en la nube, que se manifestaba en el maná, lo que Pablo también nos enseñaba, comenzaba a dejar de existir para comenzar a reflejar la gloria de Dios en uno. Ya Dios no era el que peleaba la batalla por el pueblo, sino que el pueblo, sumergido en el reflejo de la gloria de Dios, manifestaba el poder en una nueva tierra. Decí conmigo: para conquistar, debo dejar de depender de los milagros. ¿Sabes por qué? Porque los milagros van a venir según tu acción. Ya no necesitas que un pastor, un evangelista, un profeta venga a imponerte mano. Necesitas provocar que el milagro venga a través de tu oración. Necesitas comenzar a creer y comenzar a desatar los milagros que Dios tiene para tu vida. Dice la palabra: pedid y se os dará. Y mi pregunta es: ¿estás recibiendo lo que estás pidiendo? ¿O todavía hay algo que Dios te está demandando? Porque si no pedís, no recibís lo que estás pidiendo, es porque hay distintas causas. Una, porque todavía hay pecado en vos, el cual Dios no puede bendecir. Dos, estás pidiendo mal y no estás orando conforme al Espíritu. Tres, hay oposición. Y si hay oposición, tienes que levantarte en guerra. ¿Sabes qué? Hay oraciones que ya están respondidas para tu vida. Ya Dios las respondió, pero están esperando tu mover. Están esperando que vos comiences a profetizar y a declarar lo que Dios va a hacer. Que comiences a establecer el reino de Dios para tu vida. El día ayer fui a visitar una familia y había una hermana en Cristo de otra congregación, porque le habían invitado, habían abierto su casa, y les comparto la palabra y empezamos a hablar de la importancia de ver y la importancia del pensamiento. Y nosotros tenemos que entender que dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y yo les decía, el resultado de tu mirada es el resultado de tu pensamiento. Y el resultado de tu pensamiento es el resultado de tu declaración. ¿Escucha esto? El resultado de lo que vos ves va a afectar tu pensamiento. Y tu pensamiento va a afectar lo que vos profetices. Si vos estás mirando a Cristo, los pensamientos que van a venir en tu vida son pensamientos de fe, de gozo, de poder, de milagro, de un mover sobrenatural, de un mover que todo es posible con Cristo Jesús. Y tu boca va a comenzar a profetizar lo que todavía no es, pero se va a establecer. Amén. Por lo tanto, tenemos que comenzar a caminar y dejar de vivir una etapa donde dependemos solamente del mover de Dios. Cuando Dios se mueve, a comenzar a provocar el mover de Dios. Decí conmigo: debo provocar el mover de Dios. Y Josué tenía que dejar el desierto. Él tenía que comenzar a vivir una nueva etapa sin su líder, sin el hombre de Dios, sin aquel que había liberado al pueblo de Egipto, aquel que se le abrió el mar en dos cuando él extendió el báculo, aquel que había orado y las aguas amargas se transformaron en aguas dulces, aquel que había golpeado la roca y salió agua, aquel que conocía a Dios. Pero Dios le dice: es una nueva etapa. Decimos: una nueva etapa. Y Dios le ordena cruzar el Jordán. Y yo quiero que entendamos esto. Josué tuvo que levantar un altar luego de morir. Decí conmigo: primero muerte, luego altar. ¿Sabes por qué? Porque el Jordán representa la muerte. Representa el lugar de muerte. Por eso Jesús se bautizó en el Jordán. Cuando Jesús es bautizado, representaba el morir a una vieja vida para comenzar a vivir una otra vida. Pero Él lo hizo como ejemplo, para que cuando nosotros nos bauticemos, podamos declarar que hay una nueva vida en nosotros, en Cristo Jesús. Por eso, si no estás bautizado, corre ya, habla con nosotros para ser bautizado. El bautismo es el primer paso de obediencia para dejar una vieja vida, para declarar la nueva vida de Cristo en vos. Amén.
Señala de tener lado. Decirle, te voy a liberar. Vamos al versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Dice, muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sittim y se dirigieron hacia el río Jordán. Recordad que significa muerte. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, decí conmigo 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Dios le había dado una dirección al pueblo de Israel. Y era que cuando el arca del pacto se moviera, ellos se tenían que mover. Dios le estaba enseñando que ya no era la presencia de Dios que iba atrás, sino que era la presencia de Dios que tenía que ir por delante. Y la misma presencia de Dios te va a llevar a morir a una vieja vida para comenzar una nueva vida. La presencia de Dios cuando se mueve tienes que aprender a moverte. Por eso no podés vivir una vida de evangelio como vos la vivías hace 20 años atrás. Quiero decirte que el Espíritu Santo está revelando y nos está mostrando una manera diferente de caminar con Cristo. Ya no podemos esperar a tener 40 años de evangelio para ser levantado en un ministerio. Ya no podemos pretender que pasen 60 años para que alguien sea ungido para el servicio de Dios. No, tenemos que orar para que se levanten nuevas generaciones, que Dios acelere los procesos, jóvenes santos, jóvenes que se consagren, jóvenes que den su vida por el Señor, para que el reino de Dios se extienda. Yo no sé vos, pero yo vivo el tiempo más acelerado que antes. Cada vez que yo miro y digo, uy, ya hoy es sábado, ya domingo, ya empiezo vuelta a la jornada laboral, y es impresionante. ¿A cuánto le pasa eso? Que parece el tiempo que se acortó. ¿Sabe qué dice la palabra? Que los tiempos se acortan a causa de los escogidos de Dios. Y realmente se está acelerando. Decí conmigo, se está acelerando los tiempos. Pero cuando se aceleran los tiempos hay una responsabilidad. No puedo ya quedarme cruzado. Debo buscar a Cristo. Amén. Dice, cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Deberán, sin embargo, mantener 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Hoy vengo a profetizar, purifíquense en Cristo, porque Dios va a hacer grandes milagros entre ustedes. Hoy quiero declarar que la presencia de Dios está pasando por este lugar, que la presencia y la gloria de Dios está en este lugar, está descendiendo, y el Señor te dice, purifícate, es tiempo de lavar tus vestiduras, es tiempo de adorar y buscar a Dios, es tiempo que te consagres verdaderamente a Él, porque Dios va a hacer grandes milagros contigo, con tu casa y con tus hijos, en el nombre de Jesús. Tienes que comenzar a entender que los tiempos se están acelerando, pero cuando los tiempos se aceleran, la demanda de Dios es la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hermanos, la santidad no es para algunos, la santidad es para todos. Yo recuerdo que cuando era adolescente decía, y yo lloraba por vivir la santidad, y lloraba pero realmente con angustia. Porque sabes que la santidad duele. La santidad tiene un precio. La santidad hace que te desprecien. La santidad hace que te rechacen. La santidad hace que muchos no te hablen. La santidad hace que muchos dejen de estar a tu lado. ¿Sabes por qué? Porque hay un precio a pagar. Y yo era adolescente y lloraba. Porque yo les predicaba a todos. A todo lo que se me pasaba por delante yo les predicaba y ninguno se convertía. Y con 13 años yo lloraba, hermano.
Y yo decía, Señor, ¿por qué nadie se convierte? Y el diablo me predicaba y me decía, ¿tendrás a Jesús en tu corazón? ¿Te habrás convertido verdaderamente? ¿Serás un hijo de Dios? Y sabes que siempre mi corazón estaba en duda. Y en todas las reuniones que eran los miércoles y los domingos yo pasaba y recibía a Jesús en mi corazón porque no estaba seguro de quién era. Luego de 5 años, decí conmigo 5 años. 5 años. Ya con 17 años, me acuerdo que estaba en el colectivo yendo a Ricardone, a la escuela allá de técnica. Y yo le dije, Señor, estoy cansado. Estoy cansado de vivir una vida que no cree que tiene salvación. Y a partir de hoy yo soy salvo. Y a partir de hoy soy tu hijo. Y a partir de hoy voy a predicar sin importar los resultados. ¿Sabéis cuántos jóvenes se convirtieron en menos de 3 meses? 80 jóvenes. Éramos 80 jóvenes en la escuela secundaria rodeados, haciendo un círculo, orando, buscando de la palabra. Yo oraba por los maestros, los porteros me pedían oración. ¿Sabes por qué? Porque mientras que vivas una vida a medias, no creyéndole al Señor, el mover de Dios nunca se va a manifestar. Pero cuando vos estás decidido a morir, decidido a creerle al Señor, decidido a caminar y caminar cuando la gloria de Dios se mueve, grandes milagros van a suceder contigo. Dios va a hacer grandes milagros cuando reconozcas y comiences a caminar con la presencia de Dios. Con la presencia de Dios se tiene que aprender a caminar, porque la presencia de Dios se va moviendo y se va estableciendo, y cuando se va moviendo vos te vas moviendo con ella, y Dios te va a dar dirección, te va a dar palabra, te va a decir, orá por este, dale esa palabra, abrazá a aquel que está desnudo, dale alimento, alimentarlo, abrazarlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a usar. La gloria de Dios tiene que ir delante tuyo. La gloria de Dios tiene que estar dirigiéndote. La gloria de Dios tiene que ser el motivo de tu caminar. Y Dios le estaba enseñando al pueblo, primero mi gloria. Decí conmigo, primero mi gloria. No, pero decirlo con fe. Primero mi gloria. Primero tiene que estar la gloria de Dios. La presencia de Dios delante de ti. Tenés que comenzar a caminar y tenés que comenzar a dirigirte como el Espíritu Santo está dirigiendo. Si estamos hablando que es tiempo de evangelizar, hermano, esto no es algo que tenés que dudar, comenzar a evangelizar. Porque es un mandato de Dios, porque Dios lo estableció. ¿Cuántos quieren ver señales y milagros en su vida? Dice la palabra, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero si no se den obras por los endemoniados, no se van a manifestar, hermano. En mi nombre sanarán a los enfermos. Si no vas a los hospitales, mi hermano, no vas con los que están padeciendo una enfermedad y no le impones la mano, no va a haber milagros. ¿Sabes qué? El milagro viene cuando vos aprendés a obedecer y a caminar con la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren ver milagros? Comenzá a caminar con la presencia de Dios. Comenzá a moverte. Comenzá a ayunar, comenzá a orar, comenzá a tener ese tiempo de comunión que hace mucho tiempo que no lo tenés. Comenzá a levantarte de madrugada, hacer sacrificio, buscar a Dios, comenzá a adorarlo, comenzá una mañana diferente. Decirle, Señor, en esta mañana yo no voy a hacer lo que hice ayer, hoy voy a caminar con tu presencia, hoy te voy a adorar, hoy te voy a glorificar, hoy quiero obedecer a tu palabra, hoy, Señor, estoy dispuesto a ir por aquellos que vos querés que vaya. Y cuando vos lo hagas, vas a ver la mano de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Josué le dijo, caminen detrás del arca, y cuando lo hagan, grandes milagros sucederán. Hermanos, estamos en tiempo de una manifestación de grandes prodigios, de grandes milagros. Estamos en un tiempo de manifestación donde Dios se quiere mover con señales, con maravillas. Que esto no nos deslumbre, que las liberaciones, los milagros no sea el motivo de nuestro caminar, que el motivo de nuestro caminar sea que la gloria de Dios sea exaltado, que Cristo sea glorificado, que Él sea visto en medio de un pueblo que le adora y le busca. Y dice, Josué le ordenó al pueblo, purifíquense,
Porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. ¿Cuántos quieren un milagro de Dios? Yo quiero declarar que va a haber grandes prodigios sobre tu vida, tu casa, tus hijos. Dios va a hacer lo que tanto estabas esperando en este tiempo. Declaro que Dios va a comenzar a moverse con grandes señales sobre tu vida. Nadie lo tomó. Dios se va a mover con grandes señales sobre tu vida. Amén. Tienes que comenzar a moverte. Decirle que tenés algo, moverte. Y el moverte no significa caminar, significa activar tu espíritu. Decirle que tenés algo, movete en el espíritu. Y los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganlo al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron frente al pueblo. Esto habla de un liderazgo que lleva a la presencia. Y quiero decirte algo, hermanos. No solamente el liderazgo de la casa, sino el liderazgo sacerdotal. Cada hombre en su hogar tiene que llevar la presencia. Hombres, tenemos una responsabilidad de buscar primeramente a Dios en nuestros hogares, de buscar la presencia de Dios, de clamar, de gemir para que la gloria de Dios descienda, para que nuestra casa, nuestra familia sigan a Dios y glorifiquen a Dios en todo. Varones, les estoy hablando, amén. Amén. Gloria a Dios. Si no los libero, varones, ya saben lo que los lunes está pasando. Los lunes estamos teniendo un entrenamiento de liberación. Si sos varón y todavía no vivís, hermano, no te lo pierdas. Estamos liberando a los varones, estamos liberando a los sacerdotes, estamos moviéndonos. Este lunes no hay, así que los que no vinieron, I'm sorry. Pero ¿sabes qué? Tenés que comenzar a moverte. Si estamos convocando a los varones, vení porque Dios va a hacer algo con ellos. Amén. Amén. Mujeres, después vamos por ustedes. Amén. Dicen: carguen el arca del pacto y pónganlo al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron frente al pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Y dice que cuando ellos pasaron el Jordán, Dios dio una orden. Que de cada tribu, decí conmigo, cada tribu, tomaron una piedra. ¿Cuántas tribus había? 12. Muy bien. La primera tribu era la de Simeón. Rubén. Mi hermano, me pasó que estuvimos predicando sobre las 12 piedras. Gloria a Dios. Y tenían que tomar las 12 piedras para que luego de la santificación y la obediencia de seguir la presencia de Dios, levantaran un altar a Dios, para que las generaciones futuras, cuando pasaran por ese lugar, recordaran que Dios había hecho un milagro. Decí conmigo: el altar es para que las generaciones futuras recuerden lo que Dios hizo conmigo. ¿Sabes qué? Cuando vos levantás un altar de adoración, cuando vos buscas a Dios con todas tus fuerzas, cuando vos pones a Dios en primer lugar, cuando vos le das a Dios lo primero, las generaciones futuras van a glorificar a Dios por lo que hizo contigo. No sé vos, pero yo que ministro sanidad interior y un hermano también que ha ministrado, ¿no te ha pasado de que la mayoría de las personas recuerdan las cosas malas que hizo un familiar y se exalta lo malo? Mi familia es conocida por, y siempre es lo negativo. ¿Sabes por qué? Porque el diablo también levanta altares a Baal, a Sera, altares que quieren traer maldición a tu vida, altares que detienen que la gloria de Dios descienda, altares para distraer la mirada de Dios en las cosas de este mundo. ¿Sabes qué? El diablo siempre va a levantar altar de adoración a su nombre para que vos no seas glorificado. Escuchen eso, no se distraigan. El otro día estaba mirando en Facebook
Y justo había un grupo de satanistas. Y este grupo de satanistas comenzaron a hacer un ritual. Y el Espíritu Santo me dijo escuchar, porque no soy de escuchar, hermano, no es recomendable. Porque todo lo que oran puede infiltrar tu espíritu y puede contaminarte. Pero la oración de ellos decía al enemigo, Señor, refiriéndose al que está vencido, derrotado, al que está condenado, protégenos, haznos invisible ante nuestros enemigos, que ellos no nos puedan golpear, que ellos no nos puedan ver, que seamos tan invisibles y podamos traer división, muerte, y empezaron a orar de esa manera. Y yo dije, ellos la tomaron en serio. Y el Espíritu Santo me decía, mi pueblo todavía duerme. Mi pueblo todavía no se consagra conmigo. Mi pueblo no entendió que hay una batalla y una guerra verdadera. Hay una batalla por tu familia, por tu casa, por tus hijos, por tus generaciones. Hay una batalla por los que van a venir después de vos. Hay una batalla en la cual vos tenés que levantar un altar verdadero al Señor para que el Señor sea glorificado. Cuando vos levantás un altar a Dios, tus generaciones son bendecidas y el diablo no va a poder tocarlas. La Biblia cita miles de ejemplos de altares a Baal y a Acera y reyes que fueron levantados. Y dice, y este rey hizo lo malo y su hijo hizo lo peor. ¿Sabes por qué? Porque la maldición detiene la bendición de Dios. Pero hoy Dios quiere derribar los altares de Baal y Acera. Anda al libro de Jueces, capítulo 6. Dije que íbamos a hablar de Josué. Josué, un hombre que entendió que la presencia de Dios tenía que caminar delante de él. Entendió que tenía que purificarse, entendió que tenía que levantar un altar para que las generaciones futuras adoraran y alabaran a Dios. Jueces, capítulo 6, perdón, capítulo 7, Jueces 7. Decía amén cuando lo tengas. Todos conocemos la historia. Si no conoces la historia, venir al estudio bíblico básico de los sábados de la mañana, venir al PCI, hay estudio bíblico en casa. Amén. Amén. Y si no la conoces también, lee la Biblia. La verdad, cuando llega a casa, léete la historia. Es necesario, hermanos, que la palabra de Dios, que es nuestra espada, esté impregnada en nosotros. Perdón, capítulo 6. Me parecía, yo digo, es raro que me equivoque. Eso compartía con los varones. Gedeón y el pueblo de Israel habían sido atacados por Madián. Decí conmigo Madián. Madián es un pueblo, en la antigüedad era un pueblo que no solamente perseguía al pueblo de Israel, sino que robaba las bendiciones. Y no solamente que le robaba las bendiciones, sino que los sacaba de la posición como hijos de Dios. Ellos terminaban escondiéndose en cuevas por temor a que ellos los saquearan. ¿Te ha pasado de vivir tiempos donde la bendición que vos recibís se te fuma de tus manos? ¿Te ha pasado momentos donde vos decís, de nada sirve ir a la iglesia? ¿De nada sirve seguir al Señor? ¿De qué sirve ser fiel a Dios si me pasa esto, eso? Bueno, eso le pasaba al pueblo de Israel. Madián es un espíritu que te desenfoca de Dios. Y no solamente que te desenfoca, te va a llevar a la idolatría. Porque dice que el pueblo de Israel comenzó a adorar a Baal y a Acera. Decí conmigo, los hijos de Dios. Los hijos de Dios Son desviados. son desviados A la idolatría. a la idolatría Cuando hay temor. cuando hay temor. Y dice que el único que se animó a salir y estaba cansado de que le robaran su bien era Gedeón.
Lo voy a hacer rápido porque ya he predicado eso. Y cuando Gedeón estaba trillando el trigo y estaba ahí para antes que venga Madián, dice que un ángel se le apareció. ¿Cuántos quieren ver ángeles del Señor? ¿Cuántos quieren ver lo sobrenatural de Dios? Dice que el ángel se le apareció, pero cuando vos estás atado por la idolatría, la hechicería, la brujería, cuando vos estás atado a la herencia de maldición, por más que se te aparezca un ángel, no vas a reconocer que es Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que Gedeón le dijo al ángel: ¿por qué Dios se ha olvidado de nosotros? Encima que Dios le envía un ángel, se le queja. Yo le he dicho al ángel: volvete. Ya está, 7 años más. Y el ángel le empieza a hablar y le dice: varón valiente y esforzado. Y empieza a hablarle de las virtudes del cielo sobre Gedeón. Pero hay algo que Gedeón entiende, que algo diferente estaba pasando. Pero él le quiere dar una ofrenda al ángel. Y dice que cuando él realiza la ofrenda, mata un animal. Dice que ese ángel con el báculo tocó y el fuego del cielo cayó y Dios lo consumió. Eso habla de la adoración. Eso habla de una verdadera entrega. Esto habla de rendirle a Dios lo mejor que tenemos. Hay una dirección que Dios le da al ángel. Y dice versículo 22, 6-22, dice: cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor. ¿Cuándo se dio cuenta que el ángel era del Señor? Cuando fuego del cielo descendió. Hay manifestaciones de Dios que el diablo no puede evitar. Hay manifestaciones que solamente el Rey de Gloria puede hacer en nuestras vidas. Por eso cuando adorábamos y decíamos: bautízame con tu fuego, es una de las manifestaciones que el Rey de los cielos se ha acercado. Amén. Decí conmigo: recibo. No, decí conmigo: recibo lo sobrenatural de Dios sobre mi vida. Y dice que Gedeón dijo: cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó así un altar al Señor y lo llamó: el Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Versículo 25. Aquella misma noche el Señor le dijo: toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar de tu padre que ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Luego sobre la cima de ese lugar de refugio construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. ¿Qué había construido Gedeón luego que Dios se le reveló? ¿Qué construyó? Pero Dios le dijo: ve y derriba el altar. Dice que ese altar que él construye está hasta el día de hoy, dice la palabra, en Ofra. Escucha eso: los altares abren portales y dimensiones de bendición para el lugar donde está. Cuando vos abrís un altar y levantás un lugar de adoración, esa tierra queda bendecida y los cielos quedan abiertos para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Dice que él levantó un altar, pero Dios le envía a derribar el altar de su padre, a la diosa Acera y a Baal. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay herencia de maldición en tu vida, hay altares que vos vas a tener que derribar. Altares que vos no levantaste, pero que en tu generación se levantaron y no adoran a Dios. Y Dios le dice: derriba el altar por medio de un sacrificio.
Y dice que cuando él derribó el altar, Dios le dice, y ahora levanta un altar apropiado al Señor tu Dios. ¿Sabes qué? Hay altares que Dios los toma y que son buenos, pero hay altares que son apropiados para Dios. Decir conmigo, el altar que Dios está buscando, El altar que Dios está buscando no es cualquier altar, no es cualquier altar, sino es un altar sino es un altar apropiado apropiado para que Él sea glorificado. para que Él sea glorificado. ¿Qué diferencia tenía el primer altar y el segundo altar que Dios levanta? El primer altar fue conforme a su corazón y conforme a sus fuerzas. ¿Sabes qué? A veces venimos a adorar a Dios conforme a nuestro corazón y conforme a nuestras fuerzas. Y Dios lo toma como algo bueno. Pero va a haber altares que Dios te va a decir, primero quiero que hagas sacrificio. Primero renunciar a la herencia. Segundo, renunciar, cortar toda maldición, todo linaje que está sobre tu vida para levantar altares que glorifiquen a Dios. ¿Sabes qué? Hay veces que tu adoración no basta, porque hay idolatría generacional que tiene que ser derribada. Por eso Josué aprendió primero a caminar, decir conmigo, Josué aprendió a caminar con la presencia delante, a purificarse, a obedecer y a levantar altar. Pero Gedeón entendió, vamos, con fuerza, pero Gedeón entendió que los altares a Dios no son conforme a mi corazón, son conforme al mandato de Dios. ¿Y sabes qué? Gedeón obedeció. Y dice que cuando él levantó, derribó el altar de Baal y de Acera, hubo un gran revuelo. ¿Sabes qué? Cuando vos obedeces a Dios, siempre se va a levantar problemas. Pero ¿sabes qué? Él derriba el altar de Baal y de Acera de su padre. ¿Y sabes quién lo defendió a Gedeón? Su mismo padre. Y el pueblo lo quería matar. Porque no solamente el pueblo tenía temor a Madián, sino que el pueblo estaba en idolatría y hechicería. Y hay algo que a mí me sorprende. Hay algo que me llama mucho la atención. Y dice, versículo 34. Entonces, decí conmigo entonces. ¿Cuándo es el entonces? Cuando él obedeció al Señor e hizo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Gedeón, escuchá esta versión porque es la versión nueva internacional. Poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. ¿Cuándo fue lleno del Espíritu Santo Gedeón? Cuando levantó el verdadero altar al Señor y la gloria de Dios descendió sobre él. ¿Cuántos quieren ser llenos de la gloria de Dios? ¿Sabes qué? Hay altares de Baal y de Acera que están deteniendo el mover del Espíritu Santo en tu vida. Pero hoy Dios quiere que las derribemos. Hoy Dios quiere que rompamos esta idolatría. Hoy Dios quiere que comencemos a romper todo poder de las tinieblas sobre nuestras vidas, para que el Espíritu Santo venga y nos posea y nos llene con una dirección. Y dice que cuando Él fue lleno del Espíritu Santo, Él tocó el shofar, y cuando tocó el shofar, los que eran del clan de Abiezer fueron liberados y entendieron y corrieron en la dirección del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Cuando levantamos verdadero altar a Dios, los que están cerca nuestro comienzan a ser liberados, comienzan a ser sanados. Aquellos que tenían temor van a comenzar a tener dirección de Dios para comenzar a direccionar al pueblo de libertad. Van a tener la autoridad de Dios para hollar serpientes, escorpiones, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. ¿Sabes qué? Cuando el Espíritu de Dios desciende, pasa esto que sucedía recién. El orden de Dios comienza a moverse. El orden de Dios comienza a establecerse. Lo que parecía imposible se hace posible. Y hoy el Señor me decía, yo quiero descender, pero todavía hay altares que tienen que ser derribados.
Decí conmigo, debo derribar Debo derribar los altares los altares generacionales generacionales que me atan. que me atan. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Los levitas, por favor.